Mi nombre es Héctor. Soy Marta. Soy Alfonso. Tengo 18 años. Tengo 34 años. Cuento con 20 años. Hoy es 24 de marzo de 1976. Estoy viviendo en casa de mi padre, en zona sur, de acá de Rosario. Y me acabo de enterar que hubo un golpe militar y se hizo cargo del ejército del gobierno del país. Estoy embarazada de mi cuarto hijo y nos tenemos que ir de Rosario porque nosotros teníamos un grupo de amigos con muchas ganas de cambiar esta historia del país desde aquella época. Esto es un poco trágico lo que está ocurriendo en nuestro país. En este momento impera un régimen militar donde hay un pensamiento de ultraderecha operando en el gobierno, como lo es el ejército. Época donde la gente no sabía dónde estaba parada, no sabía si pertenecía o no pertenecía a alguno de los grupos llamados subversivos. Hay un golpe militar en el 76, pero antes de eso estábamos perseguidos los que pensábamos distinto, los que queríamos otros tipos de país, éramos perseguidos y desaparecidos. Entonces, este gobierno, a partir del 24 de marzo del 76, teniendo como pensamiento de ultraderecha, tenía dos enemigos en común. La izquierda del Partido Peronista, que eran los montoneros, más la izquierda, propiamente dicha, como enemigo natural. Cuando comienzan los enfrentamientos y atentados, eran de montoneros o de la ultraizquierda. Entonces, la ultraderecha que decía son los zurdos. Antes de esta fecha, antes del 76, se robaban camiones de alimentos, se repartían en las villas, se robaba un camión con carne, se repartía entre la gente pobre, se robaba un banco, de pronto se secuestraba a un empresario, se pedía un rescate. Todo eso fue haciendo que dentro del propio Estado, inclusive dentro del Estado constitucional, también hubo células subversivas. Que era época de López Rega, esto lo quiero decir, porque ellos decían que eran democracia, pero no eran democracia. López Rega fue el que mató a casi todos los compañeros disfrazándose de peronista, y es mentira. El Partido Peronista, el Partido Justicialista, un partido de derecha, formado por un militar como Perón, que su uniforme estaba hecho a imagen y semejanza de Hitler y de Mussolini. Por lo tanto, el Partido Peronista tenía su rama de izquierda, pero de izquierda dentro del partido, no de pensamiento de izquierda. Entonces, los militares de ultraderecha decían que eran zurdos los montoneros. Un bando, que eran las fuerzas de seguridad, estaban perfectamente individualizadas, porque en ningún momento las fuerzas de seguridad, ejército, aeronáutica, gendarmería, prefectura, policía federal, policías provinciales y todas las fuerzas más que se les pueda ocurrir, se disfrazaron de nada. No se sacaron ningún uniforme y no operaban en la clandestinidad, a diferencia de los subversivos que sí operaban en la clandestinidad. Nos exiliamos dentro de la Argentina, como un montón de gente, y solamente porque pensábamos y queríamos un país mejor, más justo. No es porque estuviéramos armados no. El 7 de enero del 77 veníamos una despedida de soltero, habíamos ido a la Florida con dos chatas
íbamos haciendo travesura, tirándonos basura de una chata a la otra, volvíamos de la Florida haciendo lo mismo, y en el viaducto Avellaneda, allá abajo vemos que hay 2 camiones del ejército parando gente. Cuando volvimos a Rosario, nuestros amigos los buscábamos nosotros y no había ninguno. Cometieron ilícitos porque se torturó gente, cometieron ilícitos porque desapareció gente, sí, es cierto. Mucha gente fue detenida, torturada y desaparecida. Nos detienen a nosotros y a mí, o sea, todos los que tenían documentos lo dejaron ir, a mí, a otro muchacho que no tiene documento y a otra chica nos ponen aparte, pero a mí particularmente, pues yo tenía dentro de mis documentos un sobre de fósforo carterita, eran así, cuando se abría, se gastaban todos los fósforos, acá quedaba el cartón limpio. Entonces acá tenía escrito por una chica que me había puesto: si por verte tengo la muerte y al no verte me dan la vida, que bien venga la muerte por verte y no sin verte y con vida. El ejército creyó que era la consigna de la ultraizquierda. La pregunta es, ¿se olvidaron que de la otra parte también hicieron lo mismo? En el comando Che Guevara, que eran muy chicos y los agarraron a todos, apenas empezaron a hacer las primeras acciones, que era asaltar una comisaría y llevarse las armas, esas cosas. De allí al otro día a la mañana, cerca del mediodía, calculo que habrá sido después o cerca del mediodía, me suben a un camión con los ojos vendados y yo escuché que empezó a andar, como más de media hora, casi una hora. Por aquellos años, en mi familia había personal del ejército. Y nosotros teníamos que cuidarnos, ¿sí? Con más razón, porque podríamos ser el blanco de cualquier tipo de atentado. La idea era liberar a la Argentina de esos gobiernos militares, con ese pensamiento de clase, así, diferencia clasista. Cuando frena, me hacen bajar y me hacen caminar unos metros. Escucho una chicharra como de portero eléctrico y alguien que me apuntaba acá con un arma, siento que me empuja y me dice: ojo, que hay un escalón. Subo, son 2 escalones, recuerdo perfectamente, camino 4 pasos, hay otro escalón, camino 6 pasos y hay 4 escalones más. Cuando íbamos al colegio, en mi caso, al trabajo mi papá, nos llevaba este familiar que vivía con nosotros en casa, y una mañana, tipo 5 de la mañana, suena el timbre, viene un patrullero de la policía preguntando por esta persona y diciendo que lo tenían que acompañar porque habían hecho un allanamiento, habían encontrado una célula terrorista que justamente esa mañana iban a cometer un atentado contra nosotros. Pasados los años de venida ya a la democracia, después de 1983, yo estaba haciendo un trámite que necesitaba que corroboren antecedentes míos. Y tenía que ir con un expediente que entraba por mesa general de entrada en jefatura. Yo inclusive iba a la casa de una amiga que habían metido preso al esposo a llevarle mercadería, que ahí iba con los chicos chiquitos y embarazada del más chico,
y me perseguían, me acuerdo en aquella época se llamaba el Cuartito Azul. Entonces me voy caminando con ese expediente leyendo hasta donde era División de Información, me dijeron dónde era. Llego hasta ahí leyendo, toco un timbre, un porterito que había, se escucha la chicharra, empujo, subo un escalón, camino 3 pasos, subo otro escalón. Que no la pasamos muy bien, aun cuando no participábamos ni teníamos parte ni de un lado ni del otro. Y yo me bajaba de un colectivo y me subía corriendo al otro con los chicos para que no supieran dónde vivía, pero ellos sabían todo. Cuando subo esos 4 escalones yo ya tenía la sensación en el cuerpo, lo primero que hice fue mirar buscando la baranda de la escalera. Miré, efectivamente eran barandas y salí corriendo. Empezamos a vivir en la época de Alfonsín la democracia. Festejamos los juicios. Bueno, de ahí para acá es más fácil de contar la historia. A los militares se los juzgó, se los condenó. Muchos murieron presos, y otros todavía están detenidos pagando esas culpas. Muy inconsciente he sido yo, muy inconsciente. Nunca supe el peligro realmente que estábamos corriendo. Nunca me imaginé. Si los del otro bando también cometieron ilícitos, si los del otro bando también cometieron injusticias y asesinaron inocentes, ¿por qué a aquellos se los indultó y a los otros no? Yo no estuve mucho tiempo detenido, estuve 3 días, pero para mí fueron años. La verdad que no sé, ¿viste? Porque a uno le toca vivir para contar la historia y otros los matan. En este país, en nuestra querida Argentina, lamentablemente la historia la están escribiendo los que perdieron. Creo que yo estoy acá hoy contando esto porque mi padre era policía. Hay que ver el todo, no hay que estar tan lejos del bosque que no se vea el árbol, ni tan cerca del árbol que no se vea el bosque.